¿Qué tal? Nos encontramos en esta semana de la serie Levántate para decirte levántate y rectifica lo que hiciste mal. ¿Estás luchando con un pecado en tu vida? ¿Estás acarreando las consecuencias de haber tomado decisiones que no fueron consultadas con Dios? ¿Estás tomando decisiones que te están alejando de Dios? Todas estas cosas eran las que vivenciaban el pueblo de Israel, que había quedado en territorio de Israel mientras la mayoría del pueblo había sido llevado cautivo durante 70 años a Babilonia. Al mando de Esdras volvían y retornaba el pueblo a Israel y habían aprendido la lección durante estos 70 años, pero el pueblo que se había quedado en territorio de Israel habían hecho mal las cosas, habían transgredido las leyes de Dios, se casaron con mujeres paganas que no eran del pueblo de Dios y no oraban, no confesaban sus pecados. Entonces Esdras, cuando llega, queda muy impactado, muy golpeado, muy dolido, muy decepcionado por la situación del pueblo que había quedado ahí. Y él comienza a orar y a clamar, pidiendo perdón a Dios, a confesar, con profundo dolor, con profunda convicción de pecado, en nombre de todo el pueblo. Y comienza a llegar gente del pueblo y hay una profunda convicción de pecados, todos lloran, oran, claman, piden perdón. Secanías toma la palabra, confiesa públicamente en nombre de todo el pueblo la infidelidad que habían cometido, reconociendo el pecado y las consecuencias que este pecado había acarreado para el pueblo, consecuencias que eran desastrosas realmente. Y luego se dirige a Esdras con las siguientes palabras: levántate, porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. Nosotros te respaldamos, por lo tanto, sé fuerte y actúa. Esdras 10:4. No era suficiente con orar, llorar y confesar. Había que levantarse y había que rectificar los errores. En este caso, era despedir a las mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios. Aunque Esdras había hecho que reconocieran el pecado, que recordaran los mandatos de Dios, era necesario actuar. Hay momentos para llorar de arrepentimiento genuino, pero también hay un momento para levantarse y tomar la decisión de dar fruto de arrepentimiento. Arrepentirse significa que asumo las consecuencias de mis errores y veo todas las maneras de poder restaurar, restituir, corregir o lo que haga falta para que realmente se vea que yo he tenido un cambio de mentalidad, un giro en U, volviéndome sobre mis pasos, que ya no quiero hacer lo mismo. Si te has equivocado, tenés que tomar esta decisión de dar fruto de arrepentimiento. Muchos solamente piden perdón y después no hacen nada más que eso. Después de que uno ha confesado con profundo arrepentimiento, hay que levantarse y empezar a hacer lo correcto. Si te has equivocado, confiesa con profundo arrepentimiento y luego levántate y da fruto de arrepentimiento. Pablo, en otro momento de la historia del pueblo de Israel, ya en época de la gracia, Jesús había venido, él le escribe a los corintios llamándoles la atención para que se arrepientan por un evento que estaba sucediendo ahí. Necesitaban corregir la conducta que estaban teniendo. Y Pablo les escribe esta carta muy severa que provoca un profundo dolor y este dolor los llevó a un arrepentimiento y un cambio de conducta. Tuvieron esa clase de tristeza que Dios provoca, que los aleja del pecado y trae resultados de salvación. Eso es lo que dice 2 Corintios 7, 8 al 10. ¿Qué acciones produjo el arrepentimiento en los corintios? Eso lo dice el versículo 11 de 2 Corintios 7. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo, tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación.
El arrepentimiento que no te lleva a hacer todo lo necesario para corregir la situación no es verdadero arrepentimiento. Tanto en épocas de Esdras como en época de Pablo, a los corintios vemos que después de confesar hay que actuar y mostrar fruto de arrepentimiento. No te quedes en la tristeza de haber fallado. Levántate y haz todo lo necesario para corregir los errores que has cometido. Levántate y rectifica lo que hiciste mal. Mañana te espero para seguir con esta serie. Dios te bendiga.